En este video se explicará cómo es que podemos integrar ecuaciones a nuestro archivo de Markdown. Y bueno, primero hay que mencionar que a pesar de que este tipo de archivos sigue, podríamos llamarle formato o lenguaje de Markdown, que ya se explicó en el anterior video en qué consistía, que por ejemplo podríamos agregar encabezados, podríamos agregar negritas o texto en cursiva, diferentes cosas. También en internet hay múltiples guías en las cuales pueden ayudarse a cómo hacer más cosas, por ejemplo, saltos de línea y otras cosas más. Pues cabe mencionar que en sí Markdown es como una versión simplificada de lo que es HTML. Por ejemplo, lo que vendría a ser un encabezado de esta manera en Markdown equivale a esto, a esta expresión en HTML, y así sucesivamente. Cada una de las cosas que hagamos tienen sus equivalentes, incluso las cosas como invisibles, los simples saltos de línea, tienen sus equivalencias en el lenguaje que es HTML. Entonces es importante mencionar que dentro de Markdown también podemos incluir expresiones en HTML. Por ejemplo, podemos incluir saltos de línea. También, en lugar de usar estos símbolos, podemos usar los símbolos de HTML. Por ejemplo, para los headers podemos usar de esta manera y crear, por ejemplo, un título, ¿no? Digamos. Entonces, esta expresión en HTML equivaldría a esta expresión, y lo mismo con todas las demás. Entonces, esto nos permite también utilizar este otro lenguaje si, digamos, ya lo sabemos o nos sentimos más cómodos usando HTML en lugar de Markdown. Así como admite HTML, ya yendo al tema de las ecuaciones, también admite también como un lenguaje, como un formato, digamos, de escribir, que es de LaTeX o LaTeX, como se pronuncia. Y bueno, también tiene su propia forma de escribir las funciones o las cosas que queremos hacer, y del mismo modo que HTML y Markdown nos permite poder escribir archivos. Obviamente tienen diferente forma de escribirse, generalmente es un slash hacia atrás, por ejemplo, y después tenemos lo que es palabras clave que nos permiten realizar cosas. Entonces esto ya lo pueden revisar, o si es que ya lo saben, pues pueden integrarlo en los documentos que quieran crear. Entonces directamente esto, de la misma manera, simplemente se puede copiar y escribir aquí, y vemos que lo reconoce el programa, y de esta misma manera pueden usar LaTeX en los archivos que quieren crear. Pero bien, ya yendo al tutorial, que es básico, como su nombre lo dice, pues LaTeX nos puede servir específicamente para hacer ecuaciones. Y tenemos dos maneras de hacer ecuaciones. En Markdown podemos llamarlo, los vamos a llamar ambas formas utilizan el símbolo de dólar, que es este de aquí. Entonces podemos crear una expresión, digamos, en una sola línea, en la cual usamos uno para abrir y otro para cerrar. Entonces en el interior de estas dos expresiones podemos colocar. Entonces, como vemos, nos coloca en un formato de expresión, o sea, como de ecuación. Y vemos que podemos acá ya crear nuestras propias ecuaciones. Bien, si queremos esto hacerlo no dentro de una línea, es que por ejemplo acá podemos poner la ecuación, digamos, y esta expresión. La ecuación, no sé, es muy útil. Entonces al momento de generar el archivo, pues va a quedar dentro de esta línea. La ecuación, esto va a ser reemplazado por lo que se ve aquí, y va a decir que es muy útil. Bien, pero si queremos que la ecuación ocupe una línea aparte, entonces podemos usar doble signo de dólar, uno para abrir y otro para cerrar, y podemos crear ecuaciones similares en el interior. Y vemos que acá nos muestra cómo es que está la ecuación, y esto se va a mostrar en una línea aparte. Entonces tenemos dos maneras de poner esta ecuación. Y esto sigue un formato LaTeX, lo que quiere decir que sigue sus mismas reglas, por así decirlo. Eso ustedes lo pueden buscar por su cuenta, porque es un tema bastante amplio lo que permite hacer. Por ejemplo, hay algunas páginas que muestran cómo podemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, el símbolo para crear exponentes es simplemente este, como el sombrerito. Y podemos probarlo, ¿no?
A ver, por ejemplo, que sea al cuadrado. Entonces podemos hacerlo así. Y vemos cómo automáticamente ya se pone en un formato, por así decirlo, bonito. Y lo mismo podemos hacer muchas cosas más. Podemos usar símbolos matemáticos, podemos usar fracciones. Por ejemplo, para ejemplificar voy a crear una fracción, o sea, solo para mostrarles más o menos cómo es, para que más o menos tengan una idea. Generalmente empieza con un backslash o, ¿cómo se llama? Slash hacia atrás. Y luego se coloca una palabra clave, por ejemplo de fracción es así, frac. Y luego se colocan dos de estas llaves. Entonces acá puedo ir a una expresión, que es lo que va arriba, por ejemplo z, y acá vamos a poner y. Entonces vemos como ya nos pone z y y. Y de esta manera podemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces ya ustedes pueden ir viendo cómo es que podemos usar diferentes palabras clave, como se ven acá, para generar, por ejemplo, letras griegas, algunos operadores, operaciones, y de esta manera se pueden generar ecuaciones complejas. Ahora para ejemplificar les mostraré una. Bien, y ahora coloqué una fórmula que es esta de aquí, que se usa un poco para ajustar algunas variables de confusión, el riesgo relativo, y bueno, simplemente es para ejemplificar. Entonces vemos aquí la aplicación de múltiples, podríamos llamarles como funciones de LaTeX, como por ejemplo agregar este sombrerito, cómo podemos crear subíndices, fracciones dentro de fracciones, símbolos como la suma. Acá es donde están las fracciones dentro de fracciones, por ejemplo. Vemos cómo es que se coloca. Esto es más o menos para darles una idea. Y también ahora me voy a adelantar un poco. Voy a usar una función que es neat, que es para generar un documento. Esto es una función que lo veremos más adelante, pero simplemente es para que vean cómo es que se comparan ambas. Entonces vamos a usar esto. Y bueno, este es el documento que nos da en HTML. Y vemos las diferencias, ¿no? En la primera, la que usamos simplemente un símbolo, vemos cómo nos genera una ecuación dentro de una misma línea. Y en el caso de estas, vemos que se genera en su línea aparte. Entonces es la manera en la que se pueden diferenciar. Como mencioné, ahora lo he hecho en HTML, podemos hacerlo en otros formatos, pero eso ya queda para otros videos. Así que esto sería por este video, espero que lo hayan encontrado útil.